Hola queridos hermanos, ¿cómo les va? Otra vez reunido con ustedes para poder estudiar de las Sagradas Escrituras, para poder conocer más este hermoso Evangelio que Dios nos ha puesto ante nuestros ojos, esta vida eterna, ¿sí? que todos necesitamos comprender para asirnos de ella, ¿no? Asirnos de nuestro gran Salvador y, y poder sí, compartir con Él por la eternidad, junto a nuestro Padre y su Hijo, eh, todo lo que ellos tienen preparado para nosotros, para aquellos que lo aman. Como siempre les digo, espero que ustedes se encuentren bien cuando vean este video y que les pueda ser de bendición estas palabras que salen de la boca de Dios. El tema que quería tocar este día con ustedes tiene que ver con ciertas confusiones, ¿sí? No sé si llamarlo confusiones, sino comprensiones que tenemos y que estas comprensiones que tenemos, si no son aclaradas, ¿sí? No son presentadas en justicia, ¿eh? Eh, puede generar que prediquemos cosas que no son conforme a verdad, no son conforme a justicia. Algunos de mis hermanos me han comentado, ¿sí? En las charlas que he tenido con algunos de ellos, en relación que algunos de los temas que presento son para perdón, confusión de aquellos que son nuevos en la fe. Mis palabras para ellos son siempre las mismas, ¿no? Uno no puede minimizar la verdad, ¿sí? Por cuanto una persona es nueva en la fe. Es más, uno tiene que expresar la verdad tal cual porque está más dispuesto a recibir la verdad sin tanta mezcla de error. Como aquellos que ya tienen doctrina o tienen comprensiones ya ingresadas en su mente, en sus creencias. Tanto para aquellos que no conocen como para aquellos que sí tienen conocimiento y son estudiosos de las Sagradas Escrituras, siempre la verdad es para su bienestar, para su iluminación, para su progreso, ¿sí? Para su encuentro personal con Cristo. Hay palabras, ¿sí? En las Sagradas Escrituras, ¿sí? Que rara vez se presentan como sinónimos cuando realmente lo son. Y este estudio, quería tratar estas palabras, ¿sí? Son dos palabras las que voy a tratar. Ya he hablado de otras palabras en otros videos, ¿sí? Este, que no son entendidas como sinónimos y ahí es donde surge eh, la confusión, ¿sí? Así de sencillo, ¿no? Todos aquellos que estudian las Sagradas Escrituras y aquellos que por ahí no tienen un gran conocimiento, deben saber que la palabra Jehová o Yahvé, como algunos prefieren llamarlo, como la acentuación es más correcta, ¿sí? Se la denomina el tetragrametón. Estas siglas, ¿sí? La YWHW, llamada tetragrametón, ¿sí? El nombre Yahvé, ¿sí? Era tan sagrado para los israelitas que los escribas, cuando llegaban a la palabra Yahvé, ¿sí? Utilizaban, ¿sí? Una pluma nueva y se descartaba esta pluma, ¿sí? Tan sagrado así lo consideraban el nombre, ¿sí? Y después continuaban con otra pluma nueva el resto de la escritura. Más de 7000 veces aparece en el Antiguo Testamento la palabra Yahvé. Entonces, esta palabra era tan sagrada que los israelitas no la mencionaban. En su lugar usaban la palabra Adonai, ¿sí? La palabra Adonai significa Señor, ¿sí? La traducción es Señor, amo, dueño, ¿sí? Propietario, ¿sí? Entonces los israelitas consideraban a Jehová, ¿sí? Su dueño, su amo, su Señor. Cuando se encontraba, ¿sí? La palabra Señor y Yahvé juntas en una oración, la palabra Señor era Adonai y la palabra Jehová no se decía Adonai, Adonai, ¿sí? Se decía Elohim, ¿sí? Que significa Dios, ¿no? Entonces, tanto la palabra Jehová representaba
o era utilizada como Adonai o como Dios, ¿sí? Depende el contexto en el que se estuviera escribiendo. Cuando en la Septuaginta, en el griego de las versiones hebreas, ¿sí? Se empezó a escribir en griego, ¿sí? La palabra que se usaba para Adonai era kurios, ¿sí? Esto, aunque parece medio confuso, es necesario entenderlo para que comprendamos, ¿sí? Qué es un sinónimo en la Biblia y cuál es el sinónimo más grande que nosotros tenemos que comprender, ¿sí? En relación a las Escrituras. La palabra kurios significa Señor, ¿sí? Que tiene la misma significancia, ¿sí? Es Señor, amo, ¿sí? Dueño. Entonces, cuando un israelita, ¿sí? Decía Adonai, obviamente que se estaba refiriendo, ¿sí? A Jehová. Y cuando alguien, ¿sí? Escribía en griego la palabra kurios, ¿sí? Siempre entendiendo el contexto, ¿sí? Se estaba refiriendo específicamente, ¿sí? A Dios, a Jehová, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que la palabra, tanto Adonai como kurios, ¿sí? Como Deos, ¿sí? En griego, ¿sí? O como Yahvé, son todos sinónimos, ¿sí? Tanto la palabra Dios como Señor son un sinónimo. Este sinónimo, ¿sí? Debe ser entendido cuando leemos las Sagradas Escrituras. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, ¿sí? Y para dar un ejemplo de esto, vemos ahí en Isaías, ¿sí? 25, en el versículo 8, dice: destruirá a la muerte para siempre y limpiará el Señor Jehová toda lágrima de todos los rostros y quitará la vergüenza de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Si uno lo leyera en relación a cómo lo expresaba un hebreo, cuando dice el Señor Jehová, diría es el Adonai Elohim, ¿sí? Y terminaría, ¿sí? El versículo diciendo porque Adonai lo ha dicho. Por eso tanto la palabra Adonai, ¿sí? Como la palabra Elohim, ¿sí? O sea, la palabra Señor y la palabra Dios, en las Sagradas Escrituras son sinónimos. Sinónimos para hablar, ¿sí? De Dios, ¿sí? Sinónimos para hablar tanto de nuestro Padre como de su Hijo. En el Nuevo Testamento podemos ver una cita que es muy, muy conocida, ¿sí? El hecho puntual de Tomás, ¿sí? Aquel que no creía en sus hermanos apóstoles, de que Cristo había resucitado, y él quería verlo, ¿sí? Dijo que hasta que él no tocara con su mano sus heridas, él no iba a creer. Y eso quedó registrado, ¿sí? Ahí en el libro en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en el versículo 28, dice: entonces Tomás, después de que Cristo se le aparece y le dice que lo toque, respondió, dice, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Es importante comprender, ¿sí? Estas cosas, ¿en qué contexto? Lamentablemente, ¿sí? En muchas culturas hoy en día se hablan de binitarismo, unitarismo, trinitarismo, ¿sí? Y se le dan entidades diferentes a lo que consideran Dios, ¿sí? El binitarismo cree que tanto el Padre y el Hijo son un solo Dios, los unitarios creen que existe un solo Dios, los trinitarios creen que existen tres seres que son un solo Dios. Hay una confusión enorme en relación al Evangelio, pero con este sencillo estudio, ¿sí? De entender, ¿sí? Qué significa Señor, qué significa Dios, qué significa Jehová, ¿sí? Cómo se utilizaban esas palabras y por qué se utilizaban esas palabras, podemos comprender no solamente quién es nuestro Padre Celestial, como quién es nuestro amado Salvador. Juan el Bautista, cuando predicaba en el desierto, predicaba, ¿sí? Enderezar el camino del Señor. Juan, ¿sí? Era un hebreo, y cuando decía que debíamos enderezar, ¿sí? El camino, preparar el camino delante del Señor, decía delante de Adonai, ¿sí? Este Adonai al cual se refería claramente es Jehová. Ahora vamos a leer este contexto, ¿sí? Mateo 3, 1 al 3 dice así:
Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, que el reino de los cielos se acerca. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías. Él mismo, ¿sí? Juan habla del profeta Isaías. Después vamos a leer el profeta Isaías y qué decía el profeta Isaías. Que dijo, voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Juan, ¿sí?, está citando el Evangelio, ¿sí? En su tiempo no existía el Nuevo Testamento, o sea, citaba, ¿sí?, las palabras de los profetas, del profeta Isaías en este caso. Él habla de preparar el camino del Señor. Pero si vamos a Isaías 40, 1 al 3, de lo que está hablando el profeta Juan, dice, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad según el corazón de Jerusalén, decirles a voces que su tiempo ya se ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y el versículo 3 dice, vos que claman en el desierto, barred caminos a Jehová, ¿sí?, a Yahvé, ¿sí?, a Elohim, ¿sí?, o en este caso, ¿sí?, no está usada la palabra Elohim, porque como no aparece en contraposición, no aparece la palabra Señor y Jehová juntas, la palabra que utilizo acá es Señor, ¿sí?, aparejad el camino de Adonai, ¿sí?, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan predicaba, ¿sí?, que Jehová vendría, ¿sí?, que el Adonai vendría, el Señor vendría. Cuando uno no entiende o no comprende, ¿sí?, que la palabra Adonai, ¿sí?, es un sinónimo, ¿sí?, de la palabra Jehová, ¿sí?, que es un sinónimo de la palabra Dios, empieza a, o puede tener, ¿sí?, en todas las culturas cristianas está este concepto, ¿sí?, ¿sí?, que por un lado está Dios y por el otro lado está el Señor, ¿sí?, el Señor Jesús. Porque muchos versículos hablan de eso, pero cuando nosotros entendemos que tanto la palabra Señor y la palabra Dios son sinónimos, ¿sí?, entendemos la igualdad que hay entre el Padre y el Hijo en las Escrituras. Porque no solamente a Cristo, ¿sí?, se lo dice Señor, sino también se le dice Dios dentro de las Escrituras, del Nuevo Testamento. Cristo llamó a su Padre Señor. Ahí en Lucas, ¿sí?, en el versículo 10, en el capítulo 10, versículos 21 y 22 dice, en aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, alábete, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Cristo, ¿sí?, manifiesta a su Padre, ¿sí?, a nuestro Padre Celestial, como Señor. Y esto no es en detrimento de nuestro Padre Celestial, ¿sí? No es que nuestro Padre es menos Dios por llamarlo Señor, ¿sí?, porque la palabra Señor, vuelvo a repetir, como la palabra Dios, son sinónimos en las Sagradas Escrituras. Cristo mismo, ¿sí?, cuando habla en relación a su Padre, ¿sí?, en relación a creer, ¿sí?, en su Padre, lo hace en unidad con Él, ¿sí?, así como nosotros debemos creer en nuestro Padre Celestial, en la existencia de nuestro Padre Celestial, porque Él vino, ¿sí?, a presentarnos, a enseñarnos, ¿sí?, a mostrarnos el amor de nuestro Padre Celestial. También Él, ¿sí?, es una manifestación concreta, ¿sí?, porque Él es uno con el Padre. En Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No hay un escalón en esta concepción entre Él y su Padre, ¿sí? Aquellos que crean en Dios, ¿sí?, deben creer también en Él. Por eso que cuando uno entiende, ¿sí?, la palabra Señor como un sinónimo de la palabra Dios y no como algo inferior, ¿sí?, no lo entiende como Dios es lo máximo y Señor, ¿sí?, le sigue el Señor, y entiende que tanto la palabra Señor como Dios está hablando de lo mismo, podemos tener una visión mucho más amplia del Evangelio, mucho más amplia de nuestro amado Salvador y mucho más amplia de la deidad, ¿sí? Podemos comprender, ¿sí?, el costo de la salvación cuando entendemos, ¿sí?,
por qué se le decía Señor a nuestro amado Salvador. Y es importante, ¿sí?, comprender, ¿sí?, todas estas cosas. Para los que ya tienen conocimiento en las Sagradas Escrituras, para los que son estudiosos de las Sagradas Escrituras, como también para aquellas personas que no conocen el Evangelio. Y lamentablemente lo digo, hay muchas personas que realmente no conocen a nuestro amado Salvador, no conocen a nuestro Padre Celestial. ¿Sí? No saben, ¿sí?, nada de este pacto eterno, no saben del sacrificio, ¿sí?, del amor insondable, ¿sí?, de nuestro Padre al enviar a su Hijo y de nuestro amado Salvador al venir, ¿sí?, por decisión propia, a morir por nosotros. Las palabras, ¿sí?, en el Evangelio, si se malentienden, ¿sí?, si se usan para crear una división, ¿sí?, una jerarquía entre nuestro Padre y su Hijo, lo único que hacen es transgiversar el Evangelio. Cristo, ¿sí?, cuando habla de sí mismo como creador, ¿sí?, en las acusaciones falsas que se hacían sobre su persona, ¿sí?, en su humanidad, estando aquí con nosotros, ¿sí?, a él se lo acusaba de transgredir, ¿sí?, la ley de Dios. Una ley que él, ¿sí?, no solamente guardó durante toda su vida, sino también, ¿sí?, una ley de la cual es fundador, ¿sí?, con su Padre. Y estando en su humanidad, ¿sí?, Cristo, ahí en Lucas 6:5, en estas acusaciones falsas que se hacían sobre su persona, Cristo dice, él mismo dice, ¿sí?, él les dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Sí? ¿Quién era el Hijo del Hombre? Claramente, Él es el Hijo del Hombre. Todos aquellos que leyeron las Escrituras alguna vez saben que Cristo así se refería a sí mismo, ¿sí?, como el Hijo del Hombre. Él era el Hijo de Dios, ¿sí?, pero vino como el Hijo del Hombre. ¿Para qué? ¿Sí? Para mostrarnos un ejemplo de amor perfecto, ¿sí?, de obediencia perfecta, ¿sí? Ese fue el ejemplo de nuestro amado Salvador aquí en su humanidad, aquí en la tierra. Cuando nosotros escuchamos las palabras de Jesús diciendo que Él es Señor, ¿sí?, del sábado, la palabra Señor, ¿sí?, significa, ¿sí?, como lo dijimos, ¿sí?, como lo entendemos, si podemos comprender, ¿sí?, qué significa la palabra Señor, ¿sí? Él es el Dios del sábado, ¿sí?, Él es el Señor, el dueño, el propietario del sábado. Todos estos sinónimos tienen relación directa con lo que Cristo decía cuando lo acusaban a Él de transgredir este día sagrado. Entonces, en la comprensión, ¿sí?, sobre la humanidad, ¿sí?, de lo que Cristo decía, algunos toman caminos que no son conforme a justicia porque ven en la palabra Señor, ¿sí?, algo menor, ¿sí?, que cuando se expresa la palabra Dios. Y en esto, ¿sí?, esto ha hecho que muchas religiones, muchos que se denominan cristianos, ¿sí?, comprendan, ¿sí?, a Cristo como un ser inferior al Padre, como un ser que tiene menos autoridad que el Padre. Este es el gran problema que tenemos cuando leemos las Sagradas Escrituras y no entendemos qué significan o qué representan estas palabras. Es por esto que cuando leemos las Sagradas Escrituras, no solamente las palabras de nuestro amado Salvador, sino también de los apóstoles, ¿sí?, de aquellos que fueron llamados para predicar las buenas nuevas de que Cristo había venido, ¿sí?, a rescatarnos, ¿sí?, que había venido a cumplir, ¿sí?, lo que se había presentado en símbolo durante toda la historia de Israel, ¿sí? El símbolo se había hecho realidad en Cristo. Pablo, uno de los conocidos apóstoles y algunos que consideran el más grande de todos los apóstoles de su tiempo, ¿sí?, hablando, ¿sí?, y citando las Escrituras, el Antiguo Testamento, él manifiesta claramente que nuestro Padre Celestial, ¿sí?, define a Cristo como Dios.
Muchos cuando leen Hebreos, ¿sí? Este libro de las Sagradas Escrituras, donde presenta el santuario, la obra de Cristo, ¿sí? Después de morir en mi lugar, ¿sí? La prefigura del viejo santuario, ¿sí? Y que era figura del santuario celestial y de lo que Cristo comenzaba a hacer a partir de ese momento de su resurrección. Eh, Pablo presenta a Cristo en el sentido más amplio de lo que es Cristo y cita las Sagradas Escrituras para decir lo que nuestro Padre Celestial, ¿sí? Decía de Cristo. ¿Sí? ¿Y cómo lo decía nuestro Padre Celestial? A través de Cristo. Las palabras de Cristo y las palabras de nuestro Padre son las mismas palabras porque tanto nuestro Padre como su Hijo, ¿sí? Piensan lo mismo. ¿Sí? Su pensamiento, su carácter, su amor es el mismo. Es una revelación. Cristo fue el que nos dijo, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Su Padre, que entregó a su Hijo unigénito. Hablaba de sí mismo, ¿sí? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Estas son palabras directamente del Padre, dichas por Cristo. Así como los profetas hablaron, ¿sí? Las palabras de Cristo que Cristo presentó de su propio Padre. Y ahí en Hebreos, en el capítulo 1, los versículos del 5 al 14, dice de la siguiente forma: porque a cuál de los ángeles, hablando esta diferencia entre Cristo y las criaturas, ¿sí? Pero a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez: yo seré el Padre y él me será hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la redondez de la tierra y dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente con respecto a los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, más al Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Nuestro Padre es el que Pablo dice que está hablando de nuestro amado Salvador, ¿sí? Y no solamente lo presenta como si su Hijo engendrado de él, sino también lo denomina, ¿sí? Dice que nuestro Padre dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ungió con el aceite de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. La palabra Dios, la palabra Señor, expuestas en esta forma de presentar Pablo, tanto el amor del Padre, tanto el poder, la autoridad, ¿sí? Es la misma, ¿sí? Cuando se refiere al Padre, así como cuando se refiere al Hijo. Dice: ellos perecerán, mas tú eres permanente. Y todos ellos envejecen, han como vestiduras, ¿no? Todo va a envejecer, ¿sí? Pero Cristo permanece para siempre. Y como un manto los envolverás y serán mudados. Tú, empero, eres el mismo y tus años nunca acabarán. Además, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pablo, específicamente, diciendo lo que nuestro Padre habla sobre su Hijo, denominándolo a nuestro amado Salvador Dios. Porque, vuelvo a repetir, hay palabras, ¿sí? Porque así está presentado no solamente en las Escrituras, sino que así está en la forma de referirse, según los judíos en el antiguo Israel, sobre Dios. Cuando hablaban de Yahvé, ¿sí? Cuando utilizaban, ¿sí? El tetragrametón, la palabra Yahvé, ¿sí? En vez de decir Yahvé, por respeto decían Adonai. O sea que Adonai es un sinónimo de Yahvé, ¿sí? Como también Adonai es un sinónimo de Dios. Y ya hemos visto esta evidencia clara a los ojos de cualquiera que pueda estudiarla con tranquilidad personalmente. Y la palabra kurios, en el griego, ¿sí? En algunas versiones del Antiguo Testamento fueron escritas, o la mayoría fue escrita en griego, ¿sí? La palabra kurios es la que habla, ¿sí? Que suplanta a la palabra Señor. Y la palabra kurios y la palabra Adonai, ¿sí? Significan lo mismo: Señor, dueño, amo.
¿sí? Habla de propiedad. Cristo, él mismo, se identifica a él mismo, ¿sí? Como igual al Padre. Y esto lo hace en una charla que él tuvo, ¿sí? Ahí está registrada en Mateo 22, del 41 al 46, cuando habla con los fariseos en relación a quién consideran el Cristo, porque a él se lo considera hijo de David, ¿sí? Eh, Muchas personas creyeron que él era el hijo de David, ¿sí? Literal. Entonces Cristo hace este comentario, dice, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué os parece el Cristo? Cuyo hijo es, dicen ellos, de David. Él les dice, pues como David en espíritu lo llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo mismo que leímos de Isaías, lo mismo que venimos leyendo a lo largo de este estudio. Ahora, David, ¿sí? Citando acá a David, ¿sí? Llama a mi Señor, ¿sí? A Cristo, ¿sí? Esto es lo que está diciendo Cristo a los fariseos. Dice el Señor a mi Señor, ¿sí? Está hablando del Padre y está hablando del Hijo. Y a los dos los denomina de la misma forma, Señor, Adonai, ¿sí? Israel, ¿sí? El pueblo al cual Dios apartó como un pueblo escogido, ¿sí? Tenían una comprensión clara de quién era el Cristo, de quién debía ser el Cristo, ¿sí? Obviamente que tenían una visión diferente en cuanto a su venida, ¿sí? Por eso cuando vino Cristo estaban tan pervertidos, ¿sí? Que no pudieron ver en la humanidad de Cristo, ¿sí? Al Hijo de Dios. Pero ellos entendían claramente las Sagradas Escrituras cuando se refería, ¿sí? Al Señor, ¿sí? Al Yahvé, al Dios de Israel. En Juan 10, 30, 33, Cristo dice estas palabras: yo y mi Padre somos uno. Dice, estas palabras que Cristo dijo, ¿sí? Uniéndose con su Padre en todo sentido, ¿sí? Porque esta es la realidad. Él y su Padre son iguales. Estas palabras hicieron que la concepción que tenían los israelitas en relación a Dios los enfureciera. Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle, dice el versículo 31. Respondiéndole Jesús dijo, muchas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y ellos respondieron, por las buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Claramente, ¿sí? Sabían que significaba que Cristo dijera que Él, ¿sí? y nuestro Padre Celestial son uno. Y eso no lo querían aceptar los judíos. Los judíos no podían aceptar esta idea. Y hoy se está repitiendo esto. Esto es una muestra de lo que pasó también con Lucifer en el comienzo del mal en el universo. Lucifer quiso ser igual a Dios, ¿sí? No reconociendo a Cristo la misma autoridad, ¿sí? que Cristo tiene con el Padre, Satanás no la quiso reconocer. Y en esta tierra, ¿sí? cuando Cristo vino, ¿sí? en nuestra humanidad, Israel exactamente tuvo la misma actitud, ¿sí? que Satanás, no reconocer a Cristo como igual a su Padre. En Juan 5, 15 al 18 ocurrió algo similar, ¿sí? Dice, el hombre se fue, una persona que Cristo había sanado, un paralítico, y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa, dice, los judíos perseguían a Jesús. ¿Por qué perseguían a Cristo? Porque hacía buenas obras. Y estas buenas obras, ¿sí? empañaban, ¿sí? lo que ellos decían en contra de Jesús. Y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado, dice. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Cristo jamás se puso en diferencia con su Padre, porque Él y su Padre, como bien mismo Él lo manifestó, uno son.
cuando Cristo dijo esto, ¿sí? Mi Padre obra y yo obro, entonces dice, por tanto, procuraban los judíos matarle. ¿Sí? Cuando él se unía, decía que era uno con su Padre, más tenían deseos de matarlo. Porque no solo quebrantaba el sábado, según ellos, ¿sí? Como ya lo vimos, más aún también decía que era Dios su Padre, haciéndose igual a Dios, dice el versículo 18. Lamentablemente este es la comprensión que tuvieron y que hoy el mundo sigue teniendo cuando lee Señor, cuando lee Dios. Piensa que hay una diferencia entre la palabra Dios y la palabra Señor en las Sagradas Escrituras. Y esto no es así en ningún lado. Otro hecho que tenía que ver también con la concepción, ¿sí?, sobre Dios que tenía Israel, eran los pecados. ¿Sí? En Marcos 2, del 5 al 12, podemos ver Cristo perdonando pecados, ¿sí? Y cómo Israel reaccionaba ante eso. Porque ¿qué entendía Israel? Que quién podía perdonar los pecados. Dice en el versículo 5, dice, y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensando en sus corazones decían, ¿por qué habla este blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban esto dentro de sí, le dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Cuál es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues porque sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos quedaron atónitos y glorificaban a Dios. Todo lo que Cristo hacía, ¿sí?, era para la gloria de su Padre. ¿Sí? Porque cuando el Padre es glorificado, Cristo es glorificado. Y cuando Cristo es glorificado, nuestro Padre Celestial es glorificado. ¿Sí? Y esto parece que, aunque es claro, ¿sí?, y todos predicamos lo mismo, y todos estamos diciendo lo mismo, a veces cuando utilizamos la palabra Dios o la palabra Señor, parece que el mensaje no fuera el mismo, porque no lo vemos como sinónimos, lo vemos como una posición de autoridad. Dios es una cosa y el Señor es otra cosa. Y si esto fuera así, ¿sí?, nosotros tendríamos que, cuando leemos a Pablo, ¿sí?, escribiéndole a Tito, o a Tomás, ¿sí?, diciéndole a nuestro Salvador, mi Señor y mi Dios, tendríamos que empezar a cuestionar, ¿sí?, esta comprensión que podemos llegar a tener en relación a las palabras. Pablo, escribiéndole a Tito, ¿sí?, en Tito, en el capítulo 1, en el versículo 1 al 4, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo según la fe. ¿Sí? De los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que según la piedad. Pablo era, dice Pedro, ¿no?, difícil de entender, se escribía de tal forma, ¿sí?, que algunas cosas eran difíciles de entender de lo que Pablo decía, ¿sí?, que algunos, dice, torcían para su propia perdición. Yo no sé qué tuercen los que tuercen las palabras de Pablo. Lo que yo sé es que Pablo, ¿sí?, definió con claridad, así como Juan lo hizo, así como Tomás lo hizo, definió a nuestro Salvador como su Señor, ¿sí?, como su Dios. No solamente debemos entender que la palabra Señor es un sinónimo de Dios, sino que también a Cristo se lo denominó como Dios, y esto es claro en las Escrituras. Pablo sigue diciendo en el versículo 2, para la esperanza de la vida eterna, la cual prometió Dios, que no sabe mentir, antes de los tiempos de los siglos. Y manifestó a sus tiempos su palabra por la predicación, que me es a mí encomendada por mandamiento de Dios nuestro Salvador. ¿Sí? Cristo fue el que le dio el mandamiento a Pablo, ¿sí?, como apóstol, ¿sí?, de predicar el Evangelio. Dice, por mandamiento de Dios nuestro Salvador. Dice a Tito, mi verdadero hijo,
en la común fe, gracias y misericordia, en el versículo 4, y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Salvador nuestro. Claramente, Pablo presenta la idea de que tanto el Padre como su Salvador, ¿sí?, los denomina como lo que son, ¿sí? Vuelvo a repetir esto que dije en muchos de mis videos. Nuestro Padre no engendró un hijo inferior a Él, ¿sí? Así que cuando leemos las Escrituras y vemos la palabra Señor, no deberíamos pensar, ¿sí?, que infiere algo inferior, ¿sí?, a su Padre, porque el Padre y el Hijo, ¿sí?, uno son. Dos seres que tienen la misma autoridad, el mismo poder, el mismo carácter, ¿sí?, el mismo amor. Ahí en Tito 2, 3 y 14 dice, esperando aquella esperanza bienaventurada y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, seguidor de buenas obras. Esta es la forma que tenía Pablo de presentar las palabras en su contexto, ¿sí?, real, ¿sí?, y natural, porque decir Señor, ¿sí?, y decir Dios para Pablo era exactamente lo mismo, porque, ¿sí?, él era un hebreo y entendía, ¿sí?, que la palabra Yahvé, ¿sí?, cuando se mencionaba, la palabra que se utilizaba era Adonai, y esta palabra, ¿sí?, claramente expresa que nosotros somos dueños, ¿sí?, de Yahvé, ¿sí?, somos dueños de este Señor. Entonces, la palabra Señor y la palabra Yahvé, la palabra Dios, son todos sinónimos que presentan, ¿sí?, a nuestro Padre Celestial y a nuestro amado Salvador, su Hijo Jesucristo. La Biblia claramente, ¿sí?, es una carta de amor de Dios para con nosotros. Y nosotros debemos estudiarla no conforme a como el mundo cree que debe ser entendida, sino conforme a como Dios nos la ha enseñado. Y nosotros tenemos que ir a Él para ser enseñados. No podemos pretender que nadie sea nuestro maestro en cuanto a la salvación, ¿sí? Tenemos que pesar cada palabra que nos dicen, ¿sí?, mis palabras, las palabras de los otros hermanos que hablan sobre el Evangelio. Nadie es mayor que nadie, ¿sí? Entonces, nuestro Dios es el que nos va a dar conocimiento y capacidad para comprender. No significa que no debemos creer en nada de lo que dicen nuestros hermanos, pero siempre ir y probar si esto es conforme a justicia en las Sagradas Escrituras. Ustedes saben que yo soy adventista, ¿sí?, que mi fe es adventista. No comparto la iglesia porque la iglesia ha apostatado, ¿sí?, creyendo en una Trinidad inexistente en las Sagradas Escrituras, ¿sí? De esto he hablado mucho en mis videos, pero también hoy estoy hablando de estas cosas porque creo que son importantes en este tiempo, por cuanto tanta doctrina, ¿sí?, ha inundado el Evangelio, ¿sí?, que estas cosas que en un momento eran sencillas hoy son muy complicadas de entender, porque se ha transgiversado el Evangelio y porque se le da diferenciación a determinadas palabras cuando no tienen ninguna diferenciación una de la otra. Como adventista les decía, ¿sí?, creo en la mensajera de Dios que ha escrito, ¿sí?, ha sido inspirada por Dios para darnos un mensaje concreto, ¿sí?, de amplitud de todo lo que las Sagradas Escrituras nos presentan. Yo creo que ella, obviamente, ¿sí?, no contradice nada a las Escrituras, sino que todo lo que nosotros comprendemos, ¿sí?, aquellos que nos consideramos adventistas, es producto, ¿sí?, de las Sagradas Escrituras, es producto de lo que Dios le ha revelado a ella para que nosotros tengamos este gran conocimiento de su palabra. Ella misma, ¿sí?, habla de una de estas citas que les he nombrado les he citado para que ustedes estudien en forma personal, como les digo siempre, y puedan ver que no existe esta diferenciación, sí en las doctrinas cuando se enseña, pero no en las palabras ni de los profetas, ni de los apóstoles, ni aún mismo en las palabras de nuestro gran Salvador. Para concluir,
quería citarla, ¿sí? Eh, y hablar un poco también de esta cita que me parece importante y que muchos tratan de minimizar en relación a las palabras de Tomás, ¿sí? Más allá de su incredulidad, cuando él comprende, ¿sí? Porque Dios le revela, ¿sí? Su incredulidad, ¿sí? Quién es nuestro Salvador, ¿sí? Eh, Ahí en el deseo de todas las gentes, antes de presentarle esto que la mensajera habló de Tomás, dice en la página 445, como un pastor terrenal conoce sus ovejas, ¿sí? Cristo. Así el divino pastor conoce su rebaño, esparcido por el mundo. Y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor Jehová. Así expresaba la mensajera de Dios estas palabras como sinónimos absolutos, ¿sí? Para presentar a Cristo, pero también a nuestro Padre, ¿sí? Depende del contexto que nosotros estuvimos leyendo. Esto no es ni en detrimento del Padre ni en detrimento del Hijo, ni para exaltar al Padre ni para exaltar al Hijo, ¿sí? Porque nuestro Padre, ¿sí? Es el que envió a su Hijo, ¿sí? Para que todos tengamos vida eterna. Y Cristo dice que el conocimiento es que los conozcamos a nuestro Padre Celestial. Continúa la cita. Jesús dice, te puse nombre, mío eres tú. He aquí, en las palmas te tengo esculpido. Pero en relación a Tomás, ¿sí? Ahí también el deseado en la página 747 y 748, ¿eh? También está en el segundo tomo de Mente, Carácter y Personalidad en la página 145, aquellos que lo quieran buscar por ese medio. Cristo habla de esto que sucedió con Tomás y hace una clara expresión, no solamente Cristo, ¿sí? La mensajera de Dios, sino que es también un mensaje para todos aquellos, ¿sí? Que conocen a nuestro Salvador. Dice, el discípulo acosado por la duda sabía que ninguno de sus compañeros había visto a Jesús desde hacía una semana, ¿sí? Para contarle que él no creía que él estuviera vivo. No podían haber hablado, de su incredulidad al Maestro. Cuando Cristo se le presenta, se dio cuenta que los discípulos no es que le avisaron, Cristo ya lo sabía, que él era, ¿sí? Que estaba diciendo estas cosas, ¿sí? Cristo sabe todas las cosas. Dice, reconoció como su Señor al que tenía delante de sí. No deseaba otra prueba. Su corazón palpitó de gozo y se echó a los pies de Jesús clamando, Señor mío y Dios mío. Jesús, dice, aceptó este reconocimiento, ¿sí? Con la sinceridad de Tomás, ¿sí? ¿Qué reconocimiento aceptó? Que él era su Señor y su Dios. Pero reprendió suavemente a su incredulidad. Porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurado los que vieron y creyeron. No vieron y creyeron, perdón. Y continúa diciendo el texto, ¿sí? Más adelante. Jesús no abrumó a Tomás con reproches ni entró en controversias con él. Se reveló al que dudaba. Cristo se revela ante nosotros cuando dudamos. ¿Dudamos de qué? Es la pregunta. Dudamos de la autoridad. Dudamos de quién es Él. Dudamos del costo de la salvación. Cuando pensamos que nuestro Salvador, ¿sí? Es inferior a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Porque es su Hijo. Vuelvo a repetir, porque es su Hijo, es igual a su Padre, ¿sí? Yo no podría decirle a mi hijo que no es igual a mí, ¿sí? Porque yo soy su Padre. Este es un concepto, ¿sí? Que está destruyendo, ¿sí? El concepto que tenemos, ¿sí? O que tienen muchas personas sobre el costo de la salvación. Tomás había sido irrazonable, continúa el texto, al dictar las condiciones de su fe, pero Jesús, por su amor y consideración generosa, quebrantó todas las barreras, ¿sí? La incredulidad queda rara vez vencida por la controversia, ¿sí? Estas son palabras que también debemos comprender, ¿no? En la realidad de nuestras vidas, ¿no? Se pone más bien en vanguardia y haya nuevo apoyo y excusa, ¿sí? La controversia, ¿sí? El discutir por discutir, ¿sí? Nunca lleva a nada, ¿sí? Hace por ahí que las personas se afirmen más en sus equivocaciones. Por eso nosotros tenemos que ir a Cristo con un corazón humilde, dejando que Él nos eduque, dejando que Él diga la verdad a través de su palabra, ¿eh? Y no
permitir que nosotros, ¿sí?, como le pasó a Tomás, ¿sí?, decir qué es lo que tiene que pasar para que yo crea la verdad, ¿sí?, de quién tiene que venir, ¿sí?, o quién tiene que decirla. Este es un grave error que muchos cometen. Pero bueno, Dios siempre nos presenta la verdad de una forma que nosotros necesitamos recibirla, ¿sí? Lo digo a título personal, y también a cualquiera que sepa que le ha pasado, ¿sí? A veces uno ha esperado de un lugar y la verdad ha venido del lugar menos que menos uno se lo esperaba. Pero bueno, esta fue la situación de Tomás. Tomás había puesto reglas para creer, ¿sí?, y Cristo, por amor a él, rompió todas esas reglas, ¿sí? Le dio lo que él quería, ¿sí? Y no lo reprochó para hacerlo sentir mal, ¿sí? Lo reprochó para que hoy sea un testimonio no solamente para nosotros, el texto lo va a decir, pero revélese a Jesús en su amor y misericordia como el Salvador crucificado, y de muchos labios antes indiferentes se oirá el reconocimiento de Tomás: Señor mío y Dios mío. Cuando nosotros presentamos a Cristo su gran sacrificio, el costo de la salvación, ¿sí?, que solamente uno igual a Dios podía rescatarnos, ¿sí?, alguien igual a nuestro Padre Celestial. Cristo es igual a nuestro Padre Celestial. Solamente Él podía rescatarnos. Cuando nosotros presentamos la cruz, ¿sí?, el sacrificio de nuestro amado Salvador, la gente puede ver en ese hecho, ¿sí?, y reconocer a Cristo como su Señor y su Dios. Y este es el estudio que les planteo a ustedes, que lo hagan en forma personal, que estudien las Sagradas Escrituras con una mente abierta a lo que claramente está revelado, ¿sí?, a lo que claramente, ¿sí?, significan las palabras. Yo no soy de aquellos que creen que uno tiene que saber griego, ni hebreo, ni arameo para comprender las Sagradas Escrituras, ¿sí?, pero sí entender lo que significan algunas palabras, no todas, ¿sí?, ni conocer el idioma, pero algunas palabras para saber a qué se está refiriendo cuando está diciendo algo tan significante, ¿no?, con tanta importancia, ¿sí?, como quién es nuestro Salvador y quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre, ¿sí?, y cuál es el costo de la salvación. Así que, queridos hermanos, espero que este estudio sea para bendición de todos ustedes, que puedan ser educados por nuestro Salvador cuando lo estudien, cuando, como todo hijo de Dios, vaya con corazón sincero. Dios jamás rechaza a sus hijos, ¿sí? Siempre les abre el conocimiento para que al estudiar su palabra podamos ver ese amor insondable que siempre presentó, siempre presenta y va a seguir presentando para redimirnos a cada uno de nosotros. Que el Señor esté con ustedes, que los guarde de todo mal, y bueno, nos veremos en el próximo video si Él así lo permite.